se nos pide que realicemos la operación indicada. Observe cómo tenemos el cuadrado de una expresión radical. No hay un atajo aquí, necesitamos escribir los dos factores y luego determinar el producto. Entonces tenemos dos factores de 3 más 2 multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad 4x menos 6. Y ahora encontramos el producto, al igual que multiplicamos dos binomios, lo que significa que tenemos 4 productos, y podemos pensar en esto como una distribución repetida. Comenzamos distribuyendo el primer término del primer binomio en el segundo binomio, lo que nos da dos productos, 1 y luego 2, y luego distribuimos el segundo término en el primer binomio en el segundo binomio, lo que nos da otros dos productos. Entonces un total de 4 productos. Ahora busquemos los 4 productos. Primero tenemos 3 veces 3, luego tenemos más 3 veces 2 raíces cuadradas de la cantidad 4x menos 6, que nos da 3 veces 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 4x menos 6, y luego tenemos más 2 raíces cuadradas de la cantidad 4x menos 6 veces 3. Usemos la multiplicación de la propiedad conmutativa, y cambiemos el orden del producto, y escribámoslo como 2 veces 3 veces la raíz cuadrada de la cantidad de 4x menos 6, y luego para el producto final, tenemos 2 raíces cuadradas de la cantidad 4x menos 6 veces 2, raíz cuadrada de la cantidad 4x menos 6, lo que nos da más 2 veces la raíz cuadrada. Ahora multiplicamos las expresiones debajo de las raíces cuadradas juntas, pero debido a que son las mismas, tenemos dos factores de 4x menos 6, que podemos escribir como el cuadrado de 4x menos 6. Ahora comencemos a simplificar. 3 veces 3 es 9 más aquí tenemos 6 raíces cuadradas de la cantidad 4x menos 6 más otros 6, raíz cuadrada de la cantidad 4x menos 6, ahora debemos tener cuidado, aquí tenemos más 2 veces 2 es 4, y notamos cómo la raíz cuadrada se simplifica perfectamente, porque tenemos dos factores de la cantidad 4x menos 6 y, por lo tanto, se simplifica perfectamente a un factor 4x menos 6, lo que nos da 4 veces la cantidad 4x menos 6. Ahora necesitamos recortar los paréntesis aquí y combinamos términos semejantes, entonces tenemos 9, fíjate aquí abajo, tenemos radicales como y porque 6 más 6 es igual a 12, esto nos da más 12 raíz cuadrada de la cantidad 4x menos 6 y ahora distribuimos los 4 aquí, lo que nos da más 16x. Y luego menos 24. Ahora tenemos un paso más, observe cómo tenemos dos términos constantes, 9 menos 24 es igual a 15 negativo, escriba la expresión final como raíz cuadrada de 12 de la cantidad 4x menos 6, más 16x menos 15. Esta es una expresión simplificada para el cuadrado de la expresión radical dada. Espero que hayas encontrado esto útil.